Bueno, eh, ustedes la van a hacer propia en función del proyecto que vayan a desarrollar. Sin embargo, lo que siempre hay que considerar en el caso de la memoria de estructuras de concreto reforzado es el orden. Este, como tal, debe de tener la memoria como contenido las bases de diseño, el análisis de las cargas, el modelo matemático o la modulación estructural, el resultado de los análisis, el diseño de los elementos y, un resumen en algún apéndice y alguna bibliografía que nos apoyamos en ella para poder desarrollar esta memoria. Ahora, siempre es importante que se tenga, se sepa qué uso va a tener nuestra estructura, que, pero ante todo también tendríamos nosotros que clasificar el, el, la estructura que pretendemos diseñar. El que usted tome en consideración antes de iniciar su proyecto es con la finalidad de saber por qué es considerada una estructura del grupo A y por qué es considerada una estructura del grupo B. ¿En qué, en qué nos, cuáles son las consideraciones o los parámetros que me piden que yo este, tome en cuenta para una estructura ya sea del grupo A o del grupo B? Entonces, hoy en día, ustedes deben de saber o de tener el conocimiento que toda aquella estructura que es considerada dentro del grupo A son que los puentes, que las escuelas, que los hospitales, que la estación de bomberos, que los templos, que las iglesias, los estadios, las termoeléctricas, toda esa estructura que es considerada en donde hay una concentración de personas y que a su vez este, las contemplamos como una estructura del grupo A. Sin embargo, hoy en día la norma no solamente me dice que debo tomar en consideración eso, sino también me dice lo siguiente, jóvenes. Si, si ustedes ven, aquí tenemos la norma como tal, jóvenes, nos pide o nos indican que poner 10. Esta es la norma como tal. Y aquí nos hace una referencia sobre los artículos por el cual me dice aquella estructura que tenga estas características, no solamente en uso, sino en características como son alturas o como son áreas, serán consideradas también como estructuras del grupo A, ¿verdad? No solamente, insisto, por su uso, sino también por sus características de altura o de área. Bueno, una vez que yo haya entendido que hay dos clasificaciones de estructuras como son estructuras del grupo A y del grupo B, de manera inmediata yo me estaré transportando en saber cuál es eh, la razón por el cual debo de considerar si es una estructura del grupo A o del grupo B. Bueno, el reglamento como tal me dice lo siguiente. Ahora si nos vamos a la parte de sismo,
estamos en la parte de sismo, me dice lo siguiente. Si es una estructura considerada como estructura del grupo A, vas a tener que tomar en cuenta los factores de sismo. Y esos factores de sismo conllevan a considerar aplicándoles un correspondiente valor mayor que la unidad. Entonces, eso donde me lo indica. A ver, vamos a ver aquí. En la parte de sismo. Pues, ahí la importancia del por qué saber si mi estructura es considerada dentro del grupo A o dentro del grupo B. Aquí. Aquí está, mire, dice, factor de importancia. Dice, las ordenadas espectrales que resulten de aplicar los procedimientos definidos de la sección 3.1 y 3.2 se multiplicarán por 1.5 para edificaciones que pertenezcan al subgrupo A1 y por 1.3 para las del subgrupo A2 según la clasificación del artículo 139 del Reglamento de Construcción para el Distrito Federal. Los mismos factores deben aplicarse a las acciones de diseño cuando se empleen el método estático del capítulo 7. Comentario. Los espectros a los que se han referido las normas hasta ahora corresponden a edificios del grupo B. En este artículo se establece que los edificios de los subgrupos A1 y A2 deben diseñarse para tener un comportamiento similar a las del grupo B, pero ante fuerzas más grandes. Entonces, el hecho de que sea una estructura del grupo A, jóvenes, tendríamos que hacer esta consideración con respecto al sismo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, sí hay una consideración al clasificar nuestra estructura del grupo A o del grupo B. ¿En qué está involucrado? Pues en la cuestión de sismo. Si es una estructura del grupo A, la estructura tiene un factor de seguridad más que el de las estructuras del grupo B. No quiere decir que uno no sea seguro que el otro, simple y sencillamente tiene un factor de seguridad mayor. Esto significa que una estructura del grupo A es mucho más costosa que una estructura del grupo B, por el simple hecho de tomar en cuenta estos incrementos en sus parámetros y factores que se deben de contemplar a la hora de su diseño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, ¿en dónde yo estaría observando que efectivamente existe? Si me voy aquí a mi reglamento, vamos a ver como 670. Aquí, jóvenes. Aquí nos dice, miren, dice factores de carga. Dice, cuando se trate de edificaciones del grupo A, los factores de carga para tipos de combinaciones se tomarán igual a 1.5 y 1.7 para cargas permanentes y variables respectivamente. Para cuando es una estructura del grupo B, los factores de carga serán de 1.3 y 1.5. Entonces, en esta parte también me toma en cuenta eso. Ahora, yo me voy a mi memoria. Y aquí tengo mi memoria, jóvenes. ¿Qué observo? ¿En dónde viene involucrado esta parte que me está indicando? Pues miren, resulta que
voy a las combinaciones y aquí observo que está considerándose el factor de carga de 1.3 y de 1.5 para carga viva máxima. Entonces quiero suponer que esta estructura es del grupo B. Si tuviera 1.5 en carga muerta y 1.7 en carga viva, entonces la estructura sería del grupo A. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí, jóvenes o no? Entonces, Sí, profesor. la importancia de saber desde un inicio cómo está clasificada su estructura con el fin de tomar esa consideración. ¿Qué les hago en saber? Bueno, vamos a suponer que ustedes les piden o les solicitan que diseñen un proyecto. Al momento de hacerlo, antes de iniciar cualquier número, cualquier consideración, tendrían ustedes que preguntar en dónde está clasificado ese inmueble o esa estructura que se pretende diseñar, si es considerada como una estructura del grupo A o del grupo B, ¿verdad? Imagínense ustedes que ya están diseñando, ya terminaron de diseñar o ya terminaron su proyecto y su consideración que hicieron, lo hicieron como una estructura del grupo B cuando debió haber sido considerado como una estructura del grupo A. Entonces todo lo que ya hicieron tendrán que volver a considerar sus correspondientes parámetros o factores que contemplan la norma o el reglamento. Entonces sí es importante que en un inicio se pregunte o se clasifique el tipo de estructura que pretendemos nosotros diseñar. No sé si en esta parte tengan alguna duda, jóvenes. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo esté tomando los valores que me otorga, los datos que me otorga el SACID? Bueno, me dice la norma que estos valores otorgados está en función de la clasificación de mi estructura como estructura del grupo B. Sin embargo, quiero suponer que yo puedo indicar dentro dentro de la página del SACID los parámetros para que a su vez me los tome en consideración. Desde este momento, si ustedes alcanzan a ver aquí, nos dice que es una estructura del grupo B, entonces de manera directa los valores están tomándose como una estructura considerada como del grupo B. Si le ponemos aquí el grupo A, de manera automática los considera multiplicando. Aquí debemos decir que es una A1 o es una A2 para que a su vez ya sea que se multiplique por 1,5 o se multiplique por 1,3. ¿Están de acuerdo? Siempre y cuando nosotros hayamos decidido que la estructura que vamos a diseñar sea considerada como una estructura del grupo A o A, del grupo A1 o del grupo A2. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Jóvenes? Ninguna, profesor. ¿Algún comentario, alguna duda, alguna inquietud? Yo, profe, Dígame usted. todo esto es con base con el documento que está enviado, ¿no? Ajá, al reglamento, a la norma, sí. Ok, esa era mi duda, gracias. Ujú. Sí, todo tiene que estar sustentado. Lo que estamos plasmando en una memoria, debemos sustentarlo, ya sea teoría, ya sea norma, ya sea reglamento, ¿verdad? Para que a su vez primero nos apeguemos a lo que nos indica la norma o reglamento y posteriormente, pues, ahora recuerden ustedes que en una memoria dan en saber la forma o las consideraciones que ustedes hacen. No enseñan a diseñar, como es el caso que nosotros debemos aprender a diseñar, pues para saber que todo lo que está plasmado en un plano estructural es obtenido de un diseño en función de las cargas que va a estar sujeto la estructura.
Entonces, como ustedes ven aquí, no muestra como tal una forma de cómo se deben de diseñar los elementos, sabiendo de antemano que eso simple y sencillamente o simple y llanamente se utilizan las ecuaciones para la determinación de ese refuerzo que se está tomando en el elemento, ¿verdad? Bueno, entonces, insisto, ahí es la importancia sobre el saber por qué debemos de considerar que mi estructura que sea clasificada como del grupo A o del grupo B. Ahora, posteriormente, dentro de la consideración del sismo, existe el factor de comportamiento, el factor de importancia que es del grupo, saber qué grupo está considerado la estructura, si es del A o del B, factor de irregularidad, factor de comportamiento sísmico y factor de hiperestaticidad. Ahora, estos valores ya se refieren a la parte de sismo. Sin embargo, la norma o el reglamento como tal, jóvenes, me dice lo siguiente. Si nos vamos a la de sismo, me dice, nos pregunta, jóvenes, lo siguiente. Dice, valores de Q y distorsión máxima. Dice, los factores de comportamiento sísmico y las distorsiones límite para estructuras de cuadros se presentarán en la tabla 4.2.1. ¿Qué nos dice acá? Vamos a ver qué nos está indicando. Reglas generales. Dice, los valores indicados para el factor de comportamiento sísmico y la distorsión límite de la sección 4.2 de estas normas son aplicables al diseño de estructuras que usen los sistemas estructurales incluidos en las tablas 4.1, 4.2, 4.23. En caso de que se combinen dos más sistemas estructurales incluidos en la tabla 4.21, 4.2.2, 4.2.3 se usará para el sistema combinado el menor valor de Q que corresponde a los diversos sistemas estructurales que contribuyen a la resistencia sísmica de la dirección de análisis. Dice, los valores Q y Y máxima pueden diferir en las dos direcciones ortogonales a la que se analiza la estructura. Si las herramientas de análisis lo permiten, cada dirección de análisis podrá utilizarse un factor correspondiente. Eso quiere decir que yo puedo utilizar una ductilidad en un sentido de tanto y en otra de otro valor. Así me lo está diciendo aquí el reglamento. Bueno. Dice, se usará Q igual a 1 o Y máxima de .205 para diseños de estructuras cuya resistencia a fuerzas laterales queden suministradas parcial o totalmente por elementos o materiales diferentes a las especificaciones de la tabla 4.21, 4.2.2, 4.2.3. Bueno, entonces aquí, ¿qué quiere decir la 4.2, 4.3? Pues que si es una estructura de concreto, si es una estructura de acero, o combinación de ambas, aquí dice estructura de acero o compuestas, y la otra es mampostería. Como ustedes ven, aquí nos preguntan en cuestión de nuestro proyecto que va a ser de concreto lo siguiente. ¿Qué nos dice? Si vas a utilizar en tu estructuración a base de marcos, tendrías tú que definir o decidir si es ductilidad alta, ductilidad media o ductilidad baja. ¿Qué entienden ustedes por ductilidad, jóvenes? Ductilidad es como... ¿Qué entienden por ductilidad? Podría ser la reacción que va a tener la estructura o el comportamiento de la misma ya estando en uso. La facilidad con la que transmite las cargas, ¿no? No. ¿Qué entienden por ductilidad?
moldeables. ¿Y eso qué es técnicamente, cómo lo podemos definir? Elasticidad. Ajá, que sea deformable, ¿no? Ujú. El que sea dúctil es que se deforma, ¿verdad? Sí. Si no es dúctil no se deforma. Ujú. Es un material. Y entonces, ¿de qué depende la ductilidad? Depende del material. Aquí específicamente es el material por el cual estaríamos nosotros considerando si lo es o no lo es. Ahora, dentro de esa estructuración que pretendo yo solucionar a base de marcos, me preguntan si es de alta, media o baja ductilidad. ¿Con qué finalidad? Ah, pues mira, si es de alta, puedes hacer uso de un valor de Q, de factor de comportamiento sísmico de 4. Si es de media, puedes hacer uso de un factor de ductilidad de 3. Si es de baja, puedes hacer uso de un factor de utilidad de 2. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, pues yo me voy a mi reglamento y me dice eso. Y me voy a mi memoria y yo he considerado 2. Y usted se preguntará, bueno, si me permite hasta 4, ¿por qué 2? ¿Por qué no 3? ¿Por qué 2? Bueno, el razonamiento es el siguiente. Si nosotros vamos a tener un, un, un edificio del cual yo le voy a aplicar una fuerza, me va a generar una deformación, ¿verdad? Por lógica, me va a generar una deformación. De manera que esto va a generar algo así. Se me deforma, ¿no? Se me empieza a deformar, producto de la fuerza. ¿Están de acuerdo que la estructura pues tendrá una masa y a lo mejor esa masa, estoy pensando, que tenga producto de esa masa me genere una fuerza de, por decir, de 100 toneladas, ¿no? De 100 toneladas. Entonces, en función de esa fuerza, me va a generar aquí un desplazamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos? ¿Qué decimos nosotros? Ah, pues decimos que la rigidez es igual a la fuerza entre el desplazamiento. Esa sería la rigidez. Entonces, la norma me dice, ah, mira, tú tienes una posibilidad de que utilices, en el caso de la ductilidad, en donde puedes usar un Q igual a 4. ¿Verdad? A un Q igual a 4.
o un Q igual a 3. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué? El que yo utilice estos valores, ¿en qué me beneficia o en qué me estaría, esa estructura puede tener eso? Bien. ¿Qué significa esto, jóvenes? Pues miren, si tuviera hacer uso de este valor de ductilidad, que es una propiedad de mi material, puedo, si mi fuerza es de 100, ¿de cuánto sería aquí la fuerza entonces, jóvenes? ¿De cuánto sería esa fuerza? Como voy a disminuir o voy a reducir en función de esa ductilidad, entonces va a ser 100 entre 4, ¿cuántos serían? 25, ¿va? 25. Bueno, vamos a ver, creo que en esta parte serían 25, jóvenes. 25. Para este otro, ¿de cuánto sería la fuerza, jóvenes? En función 33, 33. ¿Y para el otro? 50. 50. ¿Ok? Ahora, yo les pregunto, tengo como posibilidad de hacer uso de estos valores como ese amortiguamiento, esa deformación posible que me permite mi estructura en función del tipo de material que estoy haciendo, que yo voy a construir. Si, si al momento de considerar una ductilidad de 4, la fuerza que yo voy a colocarle va a ser 25. Esto significa que con esa fuerza voy a determinar mi momento de flexión, de cortante, de torsión, de carga axial, en función de esa fuerza. Entonces, cuando yo vaya a diseñar, resulta que probablemente mi momento me esté dando un valor, por decirlo, de 20. Si con un valor de Q me da 20, con un valor de Q igual a 3, ¿de cuánto me estaría dando? Con ese mismo razonamiento. ¿Día mayor? Mayor. Entonces, si es 20, va a usted decir 4 entre 3, va a ser mayor. Sería por 20. Entonces ya estaría yo diseñando con un valor de momento de 26.67. Si estoy tomando el Q de 2, entonces ya sería por un momento de 40. ¿Sí ven la diferencia? O sea, y ahora, ¿a qué nos condiciona para que pueda yo usar el Q de 4? Pues me condiciona que tengo que hacer que mis conexiones o mis uniones entre mi columna y mi trave sean dúctiles. Entonces, cuando yo me pregunto sobre, hijo, ahora qué, cuál es entonces la consideración que debo de hacer para que efectivamente yo utilice ese valor de ductilidad de 4, pues que tenga que cumplir con esa condición de que con esas uniones entre trave y columna no se pueda deformar y recuperar. ¿Cómo se va a lograr eso? Si nos vamos a la norma, por eso todo nos lleva de la mano el reglamento y la norma. Aquí, aquí, vamos a ver, 10.
de concreto es la 5. La 5 es como una 600. No, 450. Por aquí. Ujú. Ahora nos dice que debe ser dúctil. Acabamos. Entonces ahora me voy a la parte, lo estoy haciendo general para que se den idea del porqué de las cosas y que este conocimiento que les estoy transmitiendo pues es prácticamente para los que han estado manejando muy o se han familiarizado mucho en el manejo de las estructuras. Entonces, en ocasiones es un poco complicado que nosotros estemos diseñando con una ductilidad alta. ¿Por qué? Porque me condiciona para que yo pueda cumplir con la parte de ductilidad entre la unión del concreto y el acero, entre la unión de la columna y la trave, perdón. Ahorita nos vamos a desconectar y ahorita volvemos a conectarnos, por favor. Dale, jóvenes. Para que mi estructura sea de ductilidad alta, media o baja, para que sea de media, aquí mi conexión o mi condición de repuesto tendría que ser esta, en cuanto al detallado respecto de las traves. Si nos vamos con respecto a las columnas para una utilidad alta, es esta que nos indica. Aquí nos dice detallado de elementos a flexocompresión, marcos de ductilidad alta. ¿Qué observan ustedes en este armado? ¿Qué es lo que alcanzan a observar ustedes? Que hay poco acero en la parte central. Otra cosa, La trave superior, ¿no, profe? ¿qué tiene la trave superior? Es más ancha que el lado derecho y la izquierda que la derecha. Bueno, aquí nada más nos indica, esto es algo representativo, no quiere decir que sea algo así como, aquí nos dice que el ancho de la viga mayor o igual a 0.76 veces el ancho de la columna o peralte, o sea que ese es lo que nos condiciona, que sea para que la columna de la trave pues tenga la suficientemente, la rigidez suficiente para que esto trabaje y funcione. Pero ¿qué otra cosa observan? La distribución de los estribos. Ajá, ¿en qué parte? Pues en las traves están más juntos y en la parte central están más separados. Creo que es a la mitad de la separación del centro. Bueno, observen ustedes que Sin saber bien. efectivamente la unión que hay entre la trave y la columna del nodo, el, el estribo pasa corrido. Si usted al momento de construir
Este refuerzo que tiene usted aquí exactamente en su trave, no lo pasa usted corrido, no consideran que su conexión sea de ductilidad alta. Porque ¿qué es muy común? Pues como hay refuerzo en la trave, pues en este momento el refuerzo de la columna se interrumpe, ¿están de acuerdo? Ya no se continúa en la parte de la unión de la trave. Y para que nosotros considere una ductilidad alta, tendría que cumplirse esta condición, que efectivamente el refuerzo se distribuya a este largo entre la zona de la trave superior con la inferior y el núcleo central, que es el refuerzo sea continuo y con la separación máxima que nos pide que contemple aquí. Si por resistencia de cortante le resulta que debe estar a cada 50, pues no, nos dice que debe cumplirse como máxima la separación que nos está pidiendo según el detallado para que eso se cumpla con esa ductilidad alta. Si no tuviéramos la consideración de esa ductilidad y la consideramos como de ductilidad baja, no habría la necesidad de colocar este refuerzo. ¿Se dan cuenta? Entonces habría que ver si esa consideración se está respetando en obra para que efectivamente se logre la deformación y se vuelva a recuperar el elemento o la estructura. Entonces, esos son los requisitos para el cual tendría yo que pensar en cuanto a la ductilidad, ¿verdad? Aquí, a la ductilidad alta, media o baja. Entonces, ¿esto qué significa? Al momento de ver que mi ductilidad la he considerado alta, me voy a enfocar de manera directa al detallado de las conexiones entre la columna y la trave. Si no tiene esa consideración para que sea de ductilidad alta, entonces no podríamos pensar que la estructura o el edificio se esté diseñando con una ductilidad alta cuando en las conexiones no lo estamos respetando, jóvenes. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Y entonces, por tal razón, me permite una mayor deformación. Nomás imagínense, vamos a suponer de 3 metros que tenga la altura. Punto 203 por 3, aquí me permite punto 03 por 3 metros, me permite una deformación de 9 centímetros, ¿verdad? Para el otro serían 3 por punto 02. Ahí me permite solamente 6 y en el otro solamente me permite punto 015 por 3, 4.5. O sea, aquí para una ductilidad baja, lo máximo que me permite es 4.5 centímetros en una altura de 3 metros. Para este me permite 9 centímetros, el doble. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es lo que en un principio tendríamos que pensar si es viable o es conveniente. Deberíamos de calificar al trabajador que efectivamente haga ese tipo de unión o de conexión entre la traba y la columna, y también nos pide tomar en consideración que las dimensiones de nuestra trave con respecto a la columna deben de ser proporcionales para que también eso se logre, jóvenes. No podríamos pensar en tener un elemento tan delgado en el caso de las traves y un elemento tan robusto en el caso de las columnas o viceversa. Entonces, esa parte de proporción en cuanto a sección también es importante que la cumplamos. ¿Están de acuerdo?
Sí, Preguntas, dudas, comentarios. Ahorita estoy viendo de manera general, con la intención de que vean ustedes hacia qué nos estamos, hacia qué nos vamos a enfrentar, o por qué estar convencidos que el reglamento, la norma, debe de ser consultada constantemente. Insisto, ¿algún comentario, alguna pregunta? ¿Ninguna? No, profesor. Bueno, vamos a continuar entonces. Volvemos a preguntarnos sobre nuestra memoria. Bueno, entonces yo les comentaba, por eso en algún momento nosotros vamos a decidir si utilizamos una ductilidad de 4, de 3 o de 2. La condicionante dependerá de que a la hora de detallar cumplamos con lo que me pide el reglamento para que se haga uso de la ductilidad de 4. Yo les pregunto, si nosotros pretendemos determinar un desplazamiento, una deformación, al momento de utilizar la ductilidad de 4, resulta que la fuerza es de 25, por lo tanto voy a suponer que mi desplazamiento me dé 10 centímetros con esa ductilidad de 4 y esa fuerza de 25. Al momento de utilizar la ductilidad de 3, la fuerza va a cambiar, va a ser mayor y mi desplazamiento va a ser mayor. Lo mismo me va a suceder para el Q igual a 2. La pregunta sería, ¿cuál es la ductilidad real de mi estructura? ¿Cuál es el desplazamiento real de mi estructura? Independientemente de la fuerza, sino está en función de la ductilidad de la que yo estoy considerando. ¿Cuál sería, jóvenes? Si estamos haciendo esa consideración que les estoy mencionando en función de valor, yo estoy diciendo que para cuando utilice una ductilidad de 4 me da un desplazamiento de 20 centímetros. Entonces, ¿cuál es mi desplazamiento real? ¿Cuánto se estaría desplazando efectivamente mi estructura? No son los 20 centímetros, porque los 20 centímetros fue producto de una fuerza de 25, cuando la fuerza real sería de 100. Entonces, este valor de desplazamiento sería 20 por 4. Entonces estaríamos hablando de 80 centímetros. Lo mismo me preguntaría para un Q igual a 3. Mi desplazamiento está en función de mi fuerza, pero mi fuerza va a ser mayor. Va a ser 100 entre 3 me da de 3.33. Por lo tanto, la fuerza es de 3.33 por 20. 3.33, esa sería la fuerza 3. Este sería
igual serían de 80 centímetros. Para un Q igual a 2, mi fuerza será de 50, mi desplazamiento será de 40 por 2, serán 80 centímetros. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Así utilice un Q de 4, un Q de 3 o un Q de 2, mi desplazamiento siempre va a ser el mismo. ¿Están de acuerdo? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la fuerza siempre va a ser la misma. No, la fuerza es la que va a cambiar. Porque el comportamiento ¿Quién es sísmico la es el misma? mismo. Q. Es la constante, ¿no? Pero ¿quién es la que no se modifica? Porque todo lo que estamos haciendo son consideraciones que nos permite la norma. ¿Qué es lo que no estoy modificando, jóvenes? ¿Qué es lo que no modificamos? La estructura en sí. Yo no estoy modificando la estructura. ¿Sí se dan cuenta? Son estas consideraciones que me permiten hacer apegado al reglamento, a la norma. ¿Cuándo va a modificar? Bueno, pues va a modificar esos desplazamientos cuando yo modifique las secciones de mi estructura. Pero si yo hago esa consideración para el cual pretendo utilizar mi ductilidad, mi estructura como tal se va a desplazar, ya sea haciendo un uso de Q de 4, un Q de 3 o un Q de 2, jóvenes. ¿Están de acuerdo? Usted me va a decir, ¿pero por qué? Pues porque cuando usted determine su desplazamiento, resulta que lo está haciendo con una reducción de fuerza en función de la ductilidad. Entonces, si esa reducción de fuerza lo está haciendo para que le dé el desplazamiento real, tendrá que multiplicarlo por esa ductilidad que le dio, ya sea 4, ya sea 3 o ya sea 2. Y entonces pues, su desplazamiento va a ser el mismo. ¿Sí me explico? No van a cambiar, no va a cambiar hasta que no cambiemos las dimensiones de sus secciones de la estructura. ¿Están de acuerdo? No escucho. O díganme o pregúntenme o cuál es la duda o dónde no se entiende. Donde no se entiende, jóvenes. Vamos. Voy a tratar de explicarle aquí. Aquí tiene usted estructura. Y aquí tiene usted su fuerza, ¿no?
lo tanto, tiene usted un desplazamiento. Ahí, más o menos. Ahora, les pregunto, ¿esta es una fuerza de 100 toneladas? Entonces, aquí el Q es de 4. Aquí es un Q de 3 y aquí es un Q de 2. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, aquí mi fuerza va a ser este valor. Bueno, mi fuerza será este valor entre 4. Esta otra va a ser este valor entre 3. Y este otro sería este valor entre 2. Entonces, como ustedes ven, tenemos esa fuerza, jóvenes, que son una es 25, una es 33 y otra es 50. Voy a decir aquí mi desplazamiento. En función de mi desplazamiento, pues resulta aquí, vamos a suponer que sean 10 centímetros. ¿Qué desplazamiento tendría yo acá? Si que en una fuerza de 25 toneladas me da 10 centímetros, ¿cuánto me estaría dando acá, jóvenes? Entonces van a decir que son 4 entre 3 por 10 centímetros. Entonces aquí me estaría dando 13.33. En el otro sería 20 centímetros. ¿Están de acuerdo? Ese es el desplazamiento. Ahora, ustedes se preguntan, oye, ¿cuál es el desplazamiento real? El desplazamiento real. ¿Por qué real? Porque ese es el que con el cual yo voy a revisar mi desplazamiento y compararlo con el que me permite la norma. Aquí será 10 centímetros por 4. 40 centímetros es el desplazamiento real que yo voy a tener. Aquí sería 13.33 por 3. Igual, son los 40 centímetros. ¿Se dan cuenta? En el otro será este desplazamiento por 2. Es 40 centímetros. Nada, igual. ¿Qué significa al final todo esto? Ah, bueno, cuando yo obtenga mi momento último, vamos a pensar en mi momento último, vamos a suponer que aquí me dé 20 toneladas. Ese sería mi momento último. Toneladas metro. ¿Cuánto sería de momento para este caso? Ah, pues este va a ser 20 por
por 4 entre 3, ¿no? Ese sería mi momento, ¿verdad? Y para este otro va a ser este por 4 entre 2. Entonces, ¿qué ven de diferencia? Vean la diferencia, jóvenes. Para cuando yo diseñe mis elementos estructurales, si utilizo un Q de 4, lo voy a diseñar con 20. Para cuando yo diseñe ese mismo elemento y he usado un Q igual a 2, lo voy a diseñar con 40. Sin embargo, en cuanto al desplazamiento, sigue siendo el mismo. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna duda al respecto? Vean en dónde efectivamente se está manifestando ese valor o este parámetro de ductilidad. Significa cuándo me va a cambiar desplazamiento, cómo voy a modificar yo un desplazamiento cuando yo modifique ¿qué? ¿La fuerza? ¿O qué tengo que modificar? Ductilidad. ¿Mandé? Ductilidad. Bueno, o sea, estamos haciendo la comparativa para una ductilidad de 4, 3 y 2. ¿Cuándo? Ya sea ¿Cuándo la qué? altura, cuando modifica las dimensiones del edificio, ya sea la altura o el largo. Cuando modifique las dimensiones de mis secciones, ya sea en cuanto a mis traves o en cuanto a mis columnas. En ese momento yo voy a poder modificar o voy a poder ajustar desplazamientos. Mientras yo no le haga nada a la estructura, así le dé una fuerza de 2000, le dé una de 1 tonelada, el desplazamiento va a ser el mismo, jóvenes. ¿Sí me explico? Disculpe, profe, para el momento, ¿cómo fue que consideró? ¿Mandé? Yo les decía, en donde vemos el beneficio. Aquí estamos haciendo una comparación en cuestión de la ductilidad, del por qué utilizar una ductilidad de 4, por qué utilizar una ductilidad de 2 o de 3. Cuando hacemos eso, lo que representa es reducir o dividir, en este caso, la masa o el peso del edificio. Entonces, en función del peso, por el coeficiente dividido entre la ductilidad, te da la fuerza. Entonces, yo pongo un ejemplo muy en donde estoy indicando que para una ductilidad de 4, la fuerza que yo le estaría generando a la estructura serían 25 toneladas, cuando la realidad deberían de ser 100. Pero como les estoy aprovechando la propiedad de mi estructura o de mi material con esta ductilidad alta, la fuerza que tendría que estarle provocando o aplicándole a la estructura sería de 25 y por lo tanto me da un desplazamiento de 10 centímetros. Lo estoy viendo de manera numérica. ¿Cuál es el desplazamiento real que va a tener la estructura? Pues serían estas 100 toneladas, ¿verdad? Esta fuerza de 100 toneladas. ¿Cuánto me estaría dando ese desplazamiento? ¿Por qué tocas? Pues si con 25 me da 10, entonces con 100 me va a dar 40. ¿Puntos que ya se cargaron o que se desconectaron? Ese sería el desplazamiento que va a tener mi estructura, 40 centímetros. Porque esta consideración de ductilidad es una propiedad que yo estoy tomando lo del material. Sin embargo, pues, independientemente de eso, la estructura se va a desplazar y se va a recuperar. Si ese desplazamiento que me está resultando lo comparo con el que me permite
y ¿Vas a cumplo, tomar clase que quiere comenzó? decir que No mi te voy estructura yo, por no te voy. información No, él se va no conmigo. tengo No ningún te Voy yo, problema. no te voy Muchas yo. gracias. Vamos. Entonces, insisto, independientemente de la ductilidad, si la estructura no tiene la suficiente rigidez para que sus desplazamientos estén en el orden de lo que me marca el reglamento, pues lo que tengo que hacer es modificar mis secciones para ya sea incrementar o disminuir secciones con el fin de, digo, disminuir cuando tal vez mi estructura tenga sea tan rígida del cual aquí también no hemos visto la cuestión del periodo fundamental, pero bueno, más adelante lo vamos a ver. Entonces, esa es la manera En- del por qué tomar en consideración la ductilidad. Entonces, ¿En dónde me va a beneficiar la ductilidad? Cuando yo empiece a diseñar. En ese momento, para ese mismo elemento, con una ductilidad de 4, yo diseñaré ese elemento con 20 toneladas como valor. Para una ductilidad de 2 tendrá que ser del doble. Pero para este de 20, yo tengo que detallar que mi conexión entre mi columna y mi trave sea en función a lo que me pide la norma o el reglamento sobre esta, jóvenes. Sobre un marco dúctil de alta ductilidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean la consecuencia que representa el que se tome o no se tome y que se aproveche o no se aproveche. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? entonces, entre más rígida sea la estructura, tenemos que darle una ductilidad más alta, ¿no? No, es que la ductilidad, como les comento, es una propiedad del material. Ok, y ya nos va a dar el momento. ¿Y alguna tabla ¿Alguna tabla de qué, perdón? para las utilidades de los materiales? ¿La podemos tomar de No, es que no o a dónde apoyamos? no nos metamos en problemas. La ductilidad lo da aquí, jóvenes. Aquí me dice, ¿cómo es tu estructuración? Dice, primero, ¿es una estructura de concreto? Sí. Ah, que no es una estructura de concreto. ¿Qué es? Ah, pues una estructura de acero. A ver, aquí me dice estructuras de acero y compuestas. Ah, que no es una estructura de acero, es una de mampostería. Estructuras de mampostería. En función de eso, jóvenes, usted tendrá que decidir, pues en el caso nuestro va a ser una estructura de concreto. Y entonces, como ustedes ven, la máxima ductilidad que podemos usar es hasta 4. En todos no hay otro valor más grande que el 4, independientemente de cómo sea estructuralmente mi solución. Entonces yo estoy pensando que estructuralmente lo voy a hacer a base de marcos. Pues si es esa la consideración de mi estructuración, me pregunta, bueno, si ya definiste que tu estructuración va a ser de marcos o vas a cambiar por marcos de elementos prefabricados. Entonces aquí, en este caso, ya no me permite utilizar la ductilidad alta. Aquí solamente me maneja la baja y la media. Entonces el valor de ductilidad como Q me lo trabaja en un valor de 3. O sea, ya me condiciona y me dice, no, pues lo máximo que puedes utilizar como ductilidad es la ductilidad media. Ahora nos vamos a un sistema dual formado por marcos y muros de concreto. Aquí es una combinación de ambos, entre concreto, entre muro y columnas, perdón. Entonces, aquí sí me vuelve a repetir que puedo yo utilizar la ductilidad de 4, 2, 3 y 2.
Y así el sistema formado por muros de concreto también me permite usar la de 4, 3 y 2. Y así voy a ir definiendo sobre mi estructuración. Insisto, la estructuración por el cual yo voy a trabajar va a ser a base de marcos. Si en algún momento hay la necesidad de colocar un muro de concreto, pues también tengo esa posibilidad y mi misma consideración me la estaría diciendo si es 4, 3 o 2. Pero vean ustedes que al momento de utilizar muros de concreto ya me restringe la distorsión. Aquí utilizando un Q de 4 me restringe a 0.02 cuando acá con puros marcos me está restringiendo a 0.03. Entonces es esa la consideración que tendríamos que hacer, jóvenes. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, hasta ahorita no. Entonces, insisto, la ductilidad surge de esta condición. Por eso, hoy en día me dice, ¿cómo estás considerando tu estructura de alta, de media o de baja? ¿Por qué nos comentan eso, jóvenes? Bueno, ahora, en todos los diseños que vamos que vamos a hacer, nos dice si es de ductilidad media, de ductilidad alta o de ductilidad baja. Entonces dice, cabrón, pues ya todo lo relacionan con respecto a la ductilidad de mi estructura. A ver, vamos a ver aquí. Vamos a ver el diseño aquí dice diseño de estructura de ductilidad alta, ¿verdad? Y aquí me condiciona esto. Dice, las disposiciones de esta sección se cumplen para los elementos estructurales de ductilidad alta descritas en la tabla 4.1 de las normas técnicas complementarias de diseño por sismo. Entonces me voy a rediseñar, por decir, algún muro, y nos damos cuenta que ya todo está en función de la ductilidad de la estructura. Me dicen que tu estructura es considerada como una estructura, tu elemento es considerado como un elemento de ductilidad baja, media o alta. Entonces todo ya lo relaciona en función de eso, y en función de eso nos pide que tomemos en cuenta el refuerzo mínimo. Miren, aquí dice, las disposiciones de esta sección se aplican a miembros en las que la carga axial de diseño PU sea mayor y que forme parte de la estructura de ductilidad media Q igual a 3. Entonces ya está todo relacionado a la ductilidad de nuestra estructura que estamos decidiendo considerar para el diseño del cual pretendemos nosotros. Les voy a enseñar una losa o una trave. Vamos a ver que nos menciona sobre la ductilidad, jóvenes. Entonces no nos queda de otra más que decidir si la losa o el elemento que pretendo hacer lo tome como una estructura de ductilidad alta o ductilidad media o de ductilidad baja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en función de eso, debemos nosotros tomar en consideración en un principio qué ductilidad le vamos a trabajar con el fin de respetar y apegarnos a lo que nos está, bueno, ya se va a cortar. Los veo la próxima semana, ¿vale? Sí, profe, una preguntota. La próxima semana, el próximo viernes, perdón. El viernes, ¿no? Sí, el viernes. Dígame. Lo que pasa es que yo no pude tomar la primera clase, entonces no supe
si más bien lo que vieron, ¿no? Si dio puntos a evaluar o algo así. Pues, el proyecto y examen es lo que vamos a tomar en consideración para evaluarlos. Ujú. Ok, profe. Bueno, Listo, gracias. sale, Dios.